Durante 3 años, 2 naciones habían dedicado todos sus recursos a cazar a un fantasma. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, un nombre que era una maldición, un rostro que era el símbolo de la violencia brutal. Pero la caza no terminó con un sangriento tiroteo en la frontera, sino con la puerta de un sótano que se abrió de golpe en la ostentosa mansión de una estrella de las redes sociales, Marquitos Toys. Bajo la apresurada luz de las linternas, no había un arsenal de armas ni montañas de dinero, sino un quirófano secreto, inquietantemente limpio. Y en el suelo, una única mancha de sangre seca confirmó una verdad impensable, una verdad que convertiría la mayor persecución de la historia moderna en una farsa trágica. La confesión posterior de Marquitos fue solo un obituario para una investigación ya muerta. El Mencho había estado aquí, y se había borrado a sí mismo. La pregunta ya no era, ¿dónde está el Mencho? La pregunta ahora era, ¿quién es el Mencho? Cuando el FBI había perseguido un rostro durante 3 años, ¿qué estaban buscando realmente? Cuando ese rostro ya no existía, la mansión de Marquitos Toys era una fortaleza de lujo discreto. Escondida tras altos muros y un complejo sistema de seguridad, era el símbolo del éxito de alguien que sabía cómo jugar con fuego sin quemarse. Pero esa noche, todas las apariencias fueron despojadas. El equipo de investigación, liderado por Omar García Arfuch, un hombre que no era ajeno a la brutalidad de los cárteles, entró en un mundo donde la riqueza y el crimen se entrelazaban de manera enfermiza. La habitación del sótano no era una clínica improvisada. Era una obra maestra de la tecnología médica clandestina. Monitores de signos vitales, máquinas de anestesia y un conjunto de luces quirúrgicas especializadas, importados directamente de España y Alemania. Artículos que nunca aparecerían en ninguna declaración de aduanas. Sobre una mesa de acero, bisturíes afilados como navajas, jeringas y pinzas quirúrgicas estaban dispuestos con una precisión escalofriante. Todo estaba listo para una transformación. Pero lo que hizo estremecer incluso a los investigadores más experimentados no fue el equipo. Fue lo que quedó atrás. Un par de guantes de látex ensangrentados, arrojados apresuradamente en un rincón. Gasas empapadas en soluciones médicas. Y la mancha de sangre seca en el suelo. Una prueba silenciosa pero elocuente de un procedimiento que había tenido lugar aquí mismo, fuera del alcance de todos los sistemas legales y médicos. Ningún hospital, ninguna clínica privada registró una cirugía de esta magnitud. Eso solo podía significar una cosa. El Mencho había construido su propia red médica, un mundo subterráneo dentro del mundo subterráneo, donde los médicos y cirujanos más talentosos, aquellos que habían renunciado al juramento hipocrático a cambio de maletines llenos de dinero, trabajaban en la oscuridad. La meticulosidad de la escena del crimen apuntaba a un único objetivo: borrar por completo una identidad. No se trataba de una cirugía estética para parecer más joven o para arreglar una nariz rota. Se trataba de una reconstrucción. Los pómulos habían sido cincelados de nuevo. El contorno de la mandíbula había sido alterado. La estructura de la nariz y la forma de los ojos habían sido transformadas permanentemente. El propósito era engañar no solo al ojo humano, sino también al ojo que nunca parpadea de la tecnología, los algoritmos de reconocimiento facial más sofisticados del mundo. Mientras los expertos forenses recogían cuidadosamente la muestra de sangre, una gran pregunta flotaba en el aire sofocante del sótano. ¿Qué otros secretos estaban enterrados detrás de esta cirugía? ¿Cómo pudo un imperio criminal construir una infraestructura médica secreta, tan sofisticada como para realizar las operaciones más complejas justo debajo de las narices de las autoridades? Esto ya no era una guerra de balas, sino una guerra de intelecto, tecnología y una audacia inimaginable. Marquitos Toys, con el rostro pálido y los ojos aterrorizados, se sentó en la sala de interrogatorios. Ya no era la estrella de las redes sociales con millones de seguidores. Era solo un peón en una partida de ajedrez demasiado grande. Su testimonio, grabado palabra por palabra, pintó un cuadro aterrador de lo que había sucedido. La llamada llegó en una noche de lluvia. Comenzó Marquitos, con voz temblorosa, una voz que nunca había oído. Dijeron que el señor necesitaba un lugar seguro. Estaba herido. El Mencho, el temido líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, había sido llevado a la mansión de Marquitos en estado crítico. Un ataque anterior,
posiblemente de un cártel rival o de una operación fallida del gobierno, lo había dejado gravemente herido. La mansión, con su absoluta privacidad, se convirtió en un hospital de campaña. Pero no fue solo una emergencia médica. Fue una oportunidad. Marquitos describió cómo, en cuestión de horas, su sótano se había transformado en un quirófano. Un equipo de médicos desconocidos, que no pronunciaron una palabra de más, llegó con maletines llenos de equipo médico. Trabajaron con un profesionalismo gélido, convirtiendo el espacio de entretenimiento en un centro médico estéril. No solo curaron sus heridas, dijo Marquitos, tragando saliva. Ellos lo cambiaron completamente. Según el relato de Marquitos, la cirugía duró más de 12 horas. Los especialistas, contratados a través de canales ilegales por sumas exorbitantes, trabajaron sin descanso. No solo alteraron los rasgos principales del rostro del Mencho, sino que también implantaron silicona, cambiaron la estructura dental e incluso su voz a través de un complejo procedimiento en las cuerdas vocales. Cuando despertó, continuó Marquitos, no lo reconocí. Ese rostro ya no era el del Mencho. Era un extraño, un hombre anónimo que podría caminar a plena luz del día por la calle sin que nadie le dedicara una segunda mirada. El proceso de recuperación fue largo y doloroso, pero el objetivo se había logrado. El Mencho, el hombre cuyo rostro valía una recompensa de $10 millones, había desaparecido del mundo. Pero el detalle más impactante que reveló Marquitos fue algo que la cirugía había dejado atrás. Una cicatriz, una fina línea, casi invisible, que corría a lo largo de la sien, hábilmente oculta bajo la línea del cabello. No fue un error, fue una señal. El Mencho ya no es el Mencho, susurró Marquitos, pero quería tener una marca, un recordatorio para aquellos que saben. Esa cicatriz es su nueva firma, la firma de un fantasma. El testimonio de Marquitos confirmó los peores temores de los investigadores. No solo se enfrentaban a un criminal que había cambiado su apariencia, se enfrentaban a un estratega maestro, alguien que había convertido su propio cuerpo en un arma para evadir la justicia. La caza ahora no consistía en buscar un rostro, sino en buscar una cicatriz, una tarea casi imposible. La noticia de la cirugía de El Mencho se extendió como un terremoto por los pasillos del poder de Washington, D.C. y Ciudad de México. En las sedes del FBI y la DEA, analistas de seguridad y criminólogos se reunieron de urgencia. Las grandes pantallas mostraban las últimas imágenes del Mencho junto a simulaciones 3D de cómo podría ser su nuevo rostro. El resultado fue un caos de posibilidades, un mar de rostros anónimos. Nuestros sistemas de reconocimiento facial han sido neutralizados, admitió con aire de derrota un destacado experto en ciberseguridad. Hemos invertido miles de millones de dólares en esta tecnología. Nuestros algoritmos pueden identificar a un individuo a partir de una foto borrosa, en el peor ángulo, en una multitud de miles, pero no pueden identificar a una persona cuya estructura ósea ha sido alterada. El tipo de intervención quirúrgica a la que se sometió el Mencho se conoce como cirugía de engaño biométrico. Está diseñada específicamente para burlar la tecnología. Al alterar los puntos nodales clave del rostro, la distancia entre los ojos, la longitud de la nariz, la anchura de la boca, la forma de la barbilla, los cirujanos del CJNG crearon datos basura para los sistemas de IA. Al escanear el nuevo rostro de El Mencho, el sistema no encontraría ninguna coincidencia en su vasta base de datos criminal. Para la máquina, ese hombre no existía. El impacto fue inmediato y devastador. Más de 3 años de seguimiento, terabytes de datos de vigilancia, miles de horas de trabajo de los agentes, todo se había vuelto inútil. Los esfuerzos del FBI y otras agencias internacionales habían sido reducidos a cero. Pero el problema iba aún más allá. Con una apariencia completamente nueva, el Mencho ahora podía moverse libremente. Podía pasar por aeropuertos, cruzar controles fronterizos, sentarse en un café en París o en un hotel en Tokio sin levantar ninguna alarma. Esta capacidad de moverse sin ser detectado era un golpe mortal para la estrategia de seguridad nacional, que dependía en gran medida de la vigilancia de objetivos de alto perfil. Los informes de inteligencia posteriores confirmaron esto de manera aterradora. Los datos de seguimiento, ahora obsoletos, indicaban que el Mencho,
o alguien con un comportamiento y una red de comunicaciones similares, había cruzado la frontera entre México y Estados Unidos varias veces en los últimos meses. Había pasado por puntos de control equipados con la tecnología de escaneo biométrico más avanzada sin ser detectado. La máquina lo había visto, pero no lo había reconocido. La desesperación comenzó a infiltrarse en las filas de los investigadores. «Estamos cazando a un fantasma», dijo un alto funcionario de la Sedena en una reunión secreta. «¿Cómo se atrapa a un hombre cuando tu mayor arma, la capacidad de identificarlo, te ha sido arrebatada?» La cirugía del Mencho no fue solo un acto de autoprotección. Fue una declaración de guerra. Una declaración de que el crimen organizado había evolucionado. Ya no luchaban solo con balas, sino también con bisturíes, con tecnología y con una profunda comprensión de las debilidades del mismo sistema que intentaba destruirlos. Era este el amanecer de una nueva era, donde los criminales más peligrosos podían reinventarse a sí mismos, convirtiéndose en fantasmas imposibles de capturar. La existencia del quirófano en la mansión de Marquitos Toys no era un caso aislado. Era solo la punta de un iceberg mucho más grande y aterrador, la red médica secreta del CJNG. Durante años, mientras las autoridades se centraban en las rutas de narcotráfico y las guerras entre cárteles, el Mencho había estado construyendo silenciosamente un imperio paralelo. Un sistema de clínicas y hospitales clandestinos, extendido por todo México y posiblemente también en Centro y Sudamérica. Estas instalaciones no existían en ningún mapa, no tenían licencias y operaban con un secreto absoluto. Los investigadores, siguiendo las pistas del testimonio de Marquitos y los datos financieros, comenzaron a esbozar la escala de esta red. El CJNG había utilizado empresas fantasma desde spas de belleza y clínicas dentales hasta empresas de importación de equipos médicos para adquirir las tecnologías más avanzadas de Europa y Asia. Estos equipos eran luego transportados en secreto a lugares cuidadosamente seleccionados, sótanos de casas de lujo, almacenes abandonados y reforzados, e incluso complejos turísticos remotos. El personal de esta red también era un misterio. Eran médicos fantasmas, cirujanos talentosos a quienes se les había revocado la licencia por malas prácticas, o aquellos cuya conciencia había sido nublada por la codicia. El CJNG los reclutaba a través de canales oscuros, pagándoles sumas enormes y garantizando su seguridad absoluta, siempre y cuando cumplieran con la regla del silencio. Sus identidades estaban ocultas, sus pasados borrados. Se convertían en herramientas anónimas en la maquinaria del crimen. El objetivo de esta red era claro: proporcionar servicios médicos integrales a los miembros del cártel, desde el tratamiento de heridas de bala hasta la realización de cirugías de cambio de identidad para los líderes de alto rango. Cualquier miembro intensamente buscado podía desaparecer en este sistema y reaparecer con un nuevo rostro, una nueva identidad. La cirugía del Mencho fue la máxima demostración de este sistema. Fue planeada durante meses, con la coordinación de expertos en logística, seguridad y medicina. La elección de la mansión de Marquitos, el transporte del equipo, el reclutamiento del equipo quirúrgico, todo se ejecutó con una precisión militar. La existencia de esta red cambió por completo las reglas del juego. Demostró que el CJNG ya no era una pandilla callejera. Se había convertido en una corporación criminal transnacional, con una infraestructura compleja comparable a la de una pequeña nación. Tenían su sistema financiero, su sistema logístico, su sistema de inteligencia, ahora, incluso su propio sistema médico. Las autoridades se dieron cuenta de que no solo estaban luchando contra narcotraficantes, estaban luchando contra una organización capaz de adaptarse y evolucionar a una velocidad asombrosa. Mientras el gobierno y las agencias de seguridad todavía se las arreglaban con métodos de vigilancia tradicionales, el CJNG había dado un salto hacia el futuro. Un futuro donde la identidad es solo algo que se puede cambiar. La verdad había sido revelada, pero el desafío apenas comenzaba. ¿Cómo se caza a un fantasma? Las agencias de inteligencia internacionales se vieron obligadas a cambiar de táctica abruptamente. La dependencia del reconocimiento facial había terminado. Ahora, la caza debía centrarse en cosas más intangibles: el comportamiento, los hábitos, las redes financieras y las huellas digitales. Se formó un nuevo grupo de trabajo, compuesto por analistas de comportamiento, expertos financieros,
hackers de sombrero blanco y agentes encubiertos. Su misión no era buscar un rostro, sino buscar un patrón. Análisis de comportamiento. Los psicólogos criminales comenzaron a reconstruir el perfil de El Mencho. ¿Qué le gustaba comer? ¿Qué hábitos tenía? ¿En quién confiaba? Cada pequeño detalle fue analizado para encontrar un patrón que pudiera predecir su próximo movimiento. Rastreo financiero. Los flujos de dinero del CJNG fueron puestos bajo un escrutinio más estricto que nunca. Los expertos financieros rastrearon cada transacción, desde el lavado de millones de dólares hasta pequeños pagos por casas de seguridad, con la esperanza de encontrar un eslabón que condujera a la ubicación del líder. Vigilancia digital. Aunque El Mencho era conocido por ser cauteloso con la tecnología, su imperio no lo era. Los hackers del gobierno comenzaron a infiltrarse en las redes de comunicación del CJNG, buscando fragmentos de código, mensajes cifrados, cualquier rastro que pudiera revelar la ubicación del señor. Inteligencia humana. El papel de los agentes encubiertos y los informantes se volvió más crucial que nunca. La DEA y otras agencias comenzaron a ofrecer recompensas enormes no solo por la cabeza del Mencho, sino por cualquier información sobre la cicatriz. Esa cicatriz, la firma del fantasma, se convirtió en el santo grial de esta cacería. La guerra se había trasladado del mundo físico al mundo de los datos y la psicología. Los investigadores ya no miraban fotografías, miraban gráficos, diagramas de red e informes de análisis psicológico. Pero El Mencho y el CJNG tampoco se quedaron quietos. Sabían que las tácticas del enemigo habían cambiado. Comenzaron a difundir información falsa, creando falsos menchos para desviar la investigación. Utilizaron métodos de comunicación cada vez más sofisticados, volviendo incluso a métodos clásicos como las cartas escritas a mano para evitar el seguimiento digital. La caza se había convertido en un complejo y mortal juego del gato y el ratón, jugado en un tablero global. Cada bando intentaba adelantarse al otro. Las autoridades tenían la tecnología y los recursos. El Mencho tenía la crueldad, el secretismo y una ventaja innegable. Era un fantasma, un hombre sin rostro en un mundo obsesionado con la imagen. La verdad revelada desde el sótano de Marquitos Toys fue solo el primer capítulo de un libro aterrador. La red médica secreta del CJNG no era solo una herramienta para crear fantasmas sin rostro. Era un ecosistema completo, una infraestructura estratégica que servía a todas las necesidades de un ejército criminal moderno. Era el corazón palpitante que mantenía la maquinaria de guerra del cártel funcionando sin problemas. Imagina una noche en Apatzingán, Michoacán. Un violento tiroteo acaba de terminar. 3 miembros de un equipo de sicarios del CJNG, todavía oliendo a pólvora y adrenalina, son llevados a un lugar que parece una clínica dental cerrada. Pero cuando la puerta trasera se abre, no conduce a sillones de dentista, sino a una húmeda escalera de hormigón. Debajo hay un quirófano de campaña, pero equipado nada menos que un hospital de primera línea. Un joven sicario, de menos de 20 años, tiene un gran tatuaje de la Santa Muerte en el brazo, una marca de identificación demasiado obvia. Un médico fantasma, con rostro inexpresivo y manos firmes, sin hacer preguntas, comienza su trabajo. Bajo la deslumbrante luz quirúrgica, el siseo de la máquina láser se mezcla con los gemidos reprimidos del joven. Capa tras capa de piel es quemada, borrando el símbolo de lealtad, borrando su pasado. Cuando termina, solo queda un trozo de piel enrojecida, que pronto sanará en una cicatriz anónima. Ha renacido, listo para una nueva misión, una nueva identidad. En otra habitación, un teniente de alto rango está siendo tratado por una herida de bala. La bala ha sido extraída, la herida suturada con una técnica perfecta. No hay historial médico, no hay informe a la policía. En 48 horas, estará de vuelta en el campo de batalla, como si nada hubiera pasado. Estas instalaciones, apodadas internamente los quirófanos del diablo, eran la columna vertebral de la resistencia del CJNG. Marquitos Toys, en su confesión llena de lágrimas, lo enfatizó. No puedes luchar si no puedes sanar. El CJNG puede luchar, caer y levantarse de inmediato. Tienen los mejores médicos que el dinero puede comprar, a quienes no les importa la ética. Son los dioses del inframundo, decidiendo quién vive, quién muere y quién renacerá. Su testimonio reveló un plan aún más aterrador. Esta red se expandía sin cesar.
Se estaban construyendo nuevos centros en áreas remotas, en el corazón de las selvas de Chiapas, o camuflados como granjas en Sinaloa. No solo eran hospitales, sino también refugios seguros donde los miembros podían recuperarse después de operaciones de alto riesgo sin temor a ser perseguidos. La existencia de estos teatros del carnicero planteaba una pregunta estratégica que paralizaba a las autoridades. ¿Cómo derrotas a un ejército con la capacidad de curarse y regenerarse casi infinitamente? Destruir laboratorios de drogas o bloquear rutas de contrabando era como cortar los tentáculos de un pulpo. Su corazón, esta red médica, seguía latiendo con fuerza en la oscuridad, bombeando sangre y vitalidad a todo el cuerpo monstruoso. La lucha contra el crimen organizado había entrado en una nueva fase. Una fase en la que la capacidad de ocultación física, la capacidad de borrar y reescribir la historia en la propia carne de sus miembros, se había vuelto tan importante como el control territorial o el tráfico de drogas. Con cada tatuaje borrado, cada herida curada en secreto, el CJNG daba un paso más hacia convertirse en una fuerza inmortal, mientras las autoridades luchaban desesperadamente por mantenerse al día. La desaparición de El Mencho creó un enorme vacío de poder. En la historia de los cárteles, un evento así normalmente desencadenaría una sangrienta guerra interna, una purga brutal por el trono. Los analistas de la DEA y el FBI lo esperaban. Se prepararon para ver al CJNG destrozarse desde dentro. Pero se equivocaron. Completamente. El CJNG no colapsó. Evolucionó. En lugar de una guerra por el poder, tuvo lugar una reestructuración silenciosa y aterradora. El Mencho, en su brutal sabiduría, parecía haber previsto esto. Había construido una organización que no dependía de un solo individuo. Había creado una hidra. Cuando la cabeza de El Mencho, su rostro, fue cortada por el bisturí, muchas otras cabezas surgieron para reemplazarla. El poder no fue transferido a un único sucesor, sino que se dispersó a un consejo de las sombras, una red de líderes regionales, expertos financieros y estrategas logísticos. Cada uno de ellos era un experto en su campo. Lo más importante, casi completamente anónimo. No tenían apodos notorios. No aparecían en narcocorridos. No tenían fotos de Se Busca pegadas por todas partes. Eran empresarios, abogados, ingenieros, que dirigían las operaciones del cártel desde lujosas oficinas en la Ciudad de México, áticos en Miami o mansiones escondidas en Dubái. Esta estructura descentralizada fue una jugada de genio. Transformó al CJNG de un objetivo tangible a un concepto abstracto. ¿Cómo puedes cortarle la cabeza a un monstruo que no tiene cabeza? Las fuerzas de seguridad globales quedaron atrapadas. Las operaciones de vigilancia, los esfuerzos de infiltración, todo estaba dirigido a una estructura piramidal con El Mencho en la cima. Ahora, se enfrentaban a una red, una compleja matriz de nodos de poder interconectados por canales de comunicación cifrados de grado militar. Un informe interno de la DEA admitió la impotencia. Rastrear al CJNG ahora es como tratar de agarrar la niebla. Ya no estamos siguiendo a una organización, estamos siguiendo a docenas de organizaciones más pequeñas, que operan de forma independiente pero perfectamente coordinadas. Cortamos un eslabón, y dos más se forman en otro lugar. Hemos perdido el objetivo central. El vacío dejado por El Mencho no debilitó al cártel. Al contrario, lo liberó. Ya no tenían que preocuparse por proteger a un único líder. Las ramas del CJNG podían operar con más audacia y flexibilidad. Comenzaron una expansión global a una velocidad vertiginosa. En los 2 años posteriores a la desaparición del Mencho, el mapa del crimen global fue completamente redibujado. El CJNG, de ser una fuerza principalmente en México, extendió sus tentáculos a todos los continentes, construyendo un imperio criminal donde el sol nunca se pone. Viñeta 1. Puerto de Valencia, España. Noche. Un buque portacontenedores de Veracruz, México, atraca silenciosamente. Un oficial de aduanas, Ramón, recibe un breve mensaje en su teléfono encriptado. Manzanas. Es la señal. Inspecciona distraídamente algunos otros contenedores y luego hace un gesto para que el contenedor con el código XJ-7788 pase sin ser revisado. Adentro, entre toneladas de piña fresca, hay media tonelada de cocaína pura, cuidadosamente empaquetada. A la mañana siguiente, esa mercancía estará en Madrid, París y Berlín.
Ramón recibirá un depósito en una cuenta en las Caimán, suficiente para jubilarse anticipadamente. No conoce el rostro de su jefe, solo conoce la palabra manzanas. Viñeta 2. Una mina ilegal, Ghana. Hombres y niños demacrados cavan en la tierra en busca de oro. La mina es operada por un señor de la guerra local, pero su verdadero propietario es una empresa fantasma registrada en Panamá. Esta empresa es propiedad de otra empresa en Luxemburgo, y así sucesivamente. El flujo de dinero finalmente llega a un fondo de inversión controlado por el CJNG. El oro sucio se extrae, se vende en el mercado abierto, y las ganancias, ahora limpias, se utilizan para financiar la compra de armas a exfuncionarios corruptos de Europa del Este. El CJNG no solo trafica con drogas, está explotando los recursos de toda una nación. Viñeta 3. Un laboratorio subterráneo, en las afueras de Rotterdam, Países Bajos. El aire está cargado de olor a productos químicos. Químicos mexicanos, traídos aquí con pasaportes falsos, trabajan sin descanso para producir fentanilo y metanfetamina a escala industrial. No producen para el mercado estadounidense, producen para los mercados europeo y asiático. El CJNG se dio cuenta de que era más eficiente transportar los precursores cerca de los mercados de consumo que transportar el producto terminado a través del océano. Han convertido a Europa en su patio trasero de producción. Esta expansión fue impulsada por la tecnología. El Consejo de las Sombras del CJNG dirige su imperio a través de redes cifradas de extremo a extremo, utilizando criptomonedas como Monero para realizar transacciones imposibles de rastrear. Blanquean dinero no solo a través de bancos, sino también a través de plataformas de juegos en línea, transacciones de arte digital, NFT, y empresas de alta tecnología. El impacto en la seguridad global es una pesadilla. Los gobiernos, desde América Latina hasta Europa, se dan cuenta de que ya no se enfrentan a un cártel de la droga mexicano. Se enfrentan a una corporación criminal transnacional, una fuerza no estatal con una influencia y un poder económico que pueden competir con muchas naciones. Las rutas de contrabando se han vuelto tan complejas que son imposibles de seguir, los puertos marítimos se han convertido en enormes agujeros de seguridad. El CJNG se ha convertido en una amenaza global, una hidra con innumerables cabezas, y cada cabeza muerde una parte diferente del mundo. Cuando la guerra en las calles se volvió inútil, las autoridades trasladaron el frente al ciberespacio. Se formó una nueva unidad de élite, Task Force Chimera, que reunió a las mentes más brillantes de la NSA, el FBI, la CIA y agencias de inteligencia aliadas. Su misión, cazar al CJNG en el mundo digital. Pero era una guerra en la que partían con desventaja desde el principio. Una joven analista financiera de la Task Force Chimera, llamada Anja Sarma, se sentaba frente a 6 monitores que mostraban complejas líneas de código y gráficos financieros. Había tardado 3 meses en rastrear una transacción de $50 millones del CJNG. El flujo de dinero comenzaba en una empresa constructora en Jalisco, pasaba por una docena de empresas fantasma en paraísos fiscales, se convertía en criptomonedas, pasaba por cientos de billeteras diferentes, se mezclaba, mixed, para borrar el rastro y finalmente reaparecía como inversiones limpias en un fondo inmobiliario en Londres. Son demasiado sofisticados, murmuró Anja, frotándose los ojos cansados. No solo usan la tecnología, entienden su naturaleza. Explotan cada laguna, cada debilidad del sistema financiero global. Nosotros tapamos un agujero, ellos encuentran otros 3. Esto no es lavado de dinero, es arte financiero oscuro. La descentralización del poder del CJNG también se reflejaba en su estructura digital. Cada rama operaba en su propia red, encriptada de forma independiente. Si una red era comprometida, el daño era limitado. Usaban malware de desarrollo propio, sistemas de comunicación que no dependían de servidores centrales. La guerra era ahora un silencioso duelo de ingenio, que se desarrollaba a la velocidad de la luz. Los hackers del gobierno intentaban descifrar los algoritmos de encriptación del CJNG. Los expertos del cártel, reclutados de las universidades más prestigiosas, actualizaban y parcheaban constantemente sus sistemas. Las autoridades federales, tanto en México como en Estados Unidos, tuvieron que admitir una dura realidad. Habían perdido la carrera armamentista tecnológica. Los métodos de vigilancia tradicionales estaban obsoletos.
Las escuchas telefónicas, el seguimiento por satélite. Todo se volvía inútil cuando tu enemigo se comunicaba a través de canales que no podías penetrar. Esta impotencia alcanzó su punto álgido cuando el CJNG llevó a cabo una acción audaz. Atacaron el sistema informático de una fiscalía mexicana, borrando los expedientes de cientos de casos relacionados con el cártel. Era un mensaje claro: no pueden atraparnos, y tampoco pueden guardar pruebas en nuestra contra. Podemos borrar el pasado. Sin el Mencho como punto de referencia, los analistas de inteligencia tuvieron que reconstruir su estrategia desde cero. Ya no buscaban a una persona, sino algoritmos, patrones de comportamiento digital, firmas financieras. Pero era como buscar una aguja en un océano de datos, mientras la hidra seguía creciendo, volviéndose cada vez más inteligente y escurridiza. La desaparición de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, no fue el final de una batalla. Fue la declaración del comienzo de una guerra completamente nueva. Una guerra sin frentes, sin enemigos visibles, y librada en un frente global. La historia de El Mencho y la transformación del CJNG no es solo una historia criminal. Es una advertencia urgente para el mundo del siglo XXI. Muestra cómo una organización no estatal, con suficiente crueldad, inteligencia y recursos, puede explotar las grietas de un mundo globalizado para convertirse en una superpotencia en la sombra. Demostraron que la identidad es solo un concepto mutable. En una era de vigilancia biométrica, recurrieron a la herramienta más primitiva, el bisturí, para volverse invisibles. Demostraron que una organización no necesita un líder visible para sobrevivir y prosperar. Al dispersar el poder, se volvieron más resistentes, más flexibles y casi imposibles de destruir. Demostraron que las fronteras nacionales se han vuelto insignificantes. El dinero, los bienes y la violencia pueden moverse a través de los continentes con más facilidad que nunca, apoyados por la tecnología digital. Los gobiernos y las fuerzas del orden de todo el mundo se enfrentan ahora a una dura elección: evolucionar o aceptar la derrota. Esta guerra no se puede ganar solo con balas o esposas. Requiere un cambio radical de mentalidad, cooperación internacional real, no más conferencias de prensa y promesas vacías. Debe haber intercambio de inteligencia en tiempo real, operaciones conjuntas y un frente legal unificado para perseguir los delitos financieros. Dominio del ciberespacio. Los gobiernos deben invertir masivamente en capacidades de inteligencia cibernética y financiera, reclutando a los mejores talentos para luchar contra los enemigos más inteligentes. Participación de la sociedad. Esta lucha no puede ser solo de la policía. Requiere la participación de los bancos para reportar transacciones sospechosas, de las empresas de tecnología para cerrar las brechas que se explotan, y de los propios ciudadanos para construir una sociedad de tolerancia cero con la corrupción y el crimen. La historia de El Mencho deja una última pregunta, una que decidirá el futuro de la seguridad global. ¿Podremos adaptarnos lo suficientemente rápido? ¿Podremos unirnos para enfrentar a un enemigo que ha aprendido a desaparecer en la niebla del anonimato y la complejidad del mundo moderno? ¿O estaremos condenados a ir siempre un paso por detrás, cazando fantasmas en una guerra que perdimos desde el momento en que comenzó? La respuesta todavía yace en esa niebla. Y la hidra sigue esperando.